الله أكبر الله أكبر. Bueno, la semana pasada, o en la charla pasada, hablábamos de una historia que es una historia maravillosa y que todos los musulmanes deben de saber. Pero no solamente los musulmanes debemos de saber esto, sino que es evidente que para que alguien tenga la solvencia para criticar algo, debe conocerlo, incluso si no cree en eso. En mis estudios, cuando yo me atrevo a hablar del judaísmo o a hablar de algunos tópicos del cristianismo o del zoroastrismo o de las otras religiones, me cuido de entender o de conocer, al menos de primera mano, lo que estoy diciendo. Porque hablar sin conocer es una irresponsabilidad enorme. ¿Y qué pasa con el Islam? El Islam es desconocido en nuestras tierras. De hecho, no solamente hay ignorancia sobre el Islam, sino que el conocimiento que se tiene es equivocado. Y la gente se atreve a criticarlo y no conocerlo. Entonces, hay mucha ignorancia, y hay mucha ignorancia también sobre quién era el profeta Muhammad. La paz sea con él, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Se atreven a criticarlo y no lo conocen, no conocen su historia. Porque a diferencia de lo que pasa con Jesús, la paz sea con él, de que lo que tenemos en la Biblia, o lo que se conoce como el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, son la historia de la vida de Jesús. O sea, los evangelios, los 4 evangelios canónicos, fuera de los más de 80 evangelios apócrifos que conocemos, hablan de la vida de Jesús y muy poco de las enseñanzas de Jesús, o muy poco del mensaje revelado por Dios a Jesús, que es el evangelio. Los evangelios no son el Injil o el evangelio revelado por Dios, sino que son la biografía de 4 diferentes personas o de 4 diferentes puntos de vista, en el caso de los evangelios canónicos, de la vida de Jesús, que culmina con la supuesta resurrección de Jesús. Pero ¿qué pasa con el profeta Muhammad, la paz sea con él? El Corán, el Sagrado Corán, no toca la vida del profeta Muhammad, porque el libro sagrado del Corán es la revelación de Alá al ser humano, no es la biografía de quien lo está revelando. Aunque en algunos versos del Corán se tocan algunas cosas que el profeta Muhammad, la paz sea con él, vivió, el Corán no es la historia del profeta. Entonces nosotros tenemos libros adicionales, o historias adicionales, o escritos adicionales, o transmisiones adicionales, como yo les recomendé El Néctar Sellado, que es un libro que está en esta biblioteca de manera gratuita para que lo puedan leer, y también está disponible gratis en PDF en internet, se llama El Néctar Sellado, que habla de la biografía del profeta Muhammad, de la vida, de su nacimiento, de su entorno, de la situación sociopolítica en el momento que nace, de la cultura árabe, cuál era la situación de las tribus en ese momento, cuáles eran los imperios que estaban alrededor, cuál era la religión que las personas que estaban alrededor del profeta en sus tribus y en sus ciudades practicaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es importante porque al conocer esto y al saber esto de primera mano, entonces alguien sí podría hablar o criticar cuál es la vida del profeta Muhammad. Algunos historiadores lo han hecho, algunos arabistas no musulmanes han tratado de criticarlo, pero ninguno de los académicos que han estudiado de verdad al profeta Muhammad se atreve a decir que era un hombre malo, que era un hombre sediento de sangre, que era un hombre que buscaba el poder por sobre todas las cosas, que era un hombre que estaba loco, que era un hombre que era un pedófilo, o era un hombre que buscaba a las niñas, como dicen algunos pastores evangélicos especialmente, o alguna literatura evangélica especialmente, sino que siempre dicen que fue un estadista, un hombre que tuvo éxito, un conquistador, que llevó su palabra, o llevó lo que él consideraba, según la opinión de estos académicos, el mensaje de Allah desde China hasta España.
y que los musulmanes y sus sucesores lograron construir un imperio que duró milenios. Ahora, nosotros hablábamos de que el entorno del profeta Muhammad, la paz sea con él, no era un entorno cristiano, ni tampoco era un entorno judío. Y hablábamos de que los árabes de la península arábiga de ese momento, especialmente en el norte, que estaban entre dos imperios, el imperio sasánida persa al oriente y el imperio romano de oriente, o conocido como el imperio bizantino del lado oriental, y ellos eran básicamente nómadas del desierto, que se detenían en oasis y que cuidaban las caravanas que pasaban por esa zona de comercio porque era la única zona neutral. Una zona que no era importante ni para Persia ni para Roma, porque era una zona árida donde no crecían las plantas ni brotaban los ríos. Entonces, estos pequeños grupos de árabes, nómadas, beduinos del desierto, lograron conquistar y dejar aparte al imperio persa y al imperio romano. Pero lo que quiero decir, y que lo que es verdaderamente importante para nosotros, es entender que el profeta, la paz sea con él, no hizo una cruzada, entre comillas, contra el cristianismo. Porque sus interlocutores no eran cristianos. De hecho, en el tiempo del profeta Muhammad, siglo VI, siglo VII, no habían Biblias en árabe. Los árabes no conocían las revelaciones cristianas, no conocían los nombres de los profetas cristianos, por lo menos la gran mayoría. Sí había en Yatrib, que luego se convierte en Medina, algunas tribus judías. Y los cristianos eran apenas unos cuantos. Lo que sí era una lucha del profeta Muhammad, la paz sea con él, después de la revelación, era la lucha con la idolatría. La Meca, que era la principal ciudad, nosotros hablábamos ya la vez pasada, la charla pasada, estaba inclinada al politeísmo, al animismo. En la Kaaba habían 360 dioses, 360 ídolos. Entonces el profeta no hablaba contra los cristianos, no hablaba contra Jesús, no hablaba contra María, la paz sea con ellos, no hablaba contra Moisés. Estos eran nombres del Corán, que para muchos árabes, e incluso para el mismo profeta Muhammad, la paz sea con él, apenas empezaba a conocer. Hay una idea que es increíblemente generalizada en Occidente, que el profeta se va contra los cristianos y empieza una especie de lucha contra los cristianos. Pero el Corán, cuando habla de los cristianos y de los judíos, no los llama como los idólatras, sino que los llama la gente del libro. La gente del libro revelado, Ahl al-Kitab. Siempre tienen una posición especial. De hecho, el Corán dice que los musulmanes podemos comer de la comida de la gente del libro. Y que los musulmanes podemos casarnos con las mujeres de la gente del libro. Pero eso sí está prohibido hacerlo con los idólatras. Prueba de que los cristianos y los judíos tienen una posición diferente a los idólatras politeístas, que sí no se permitía comer la comida de ellos porque era sacrificada a los ídolos y no se permitía casarse con las mujeres de ellos. No se permite. Lo que quiero decir es que el profeta empieza a predicar en la Meca contra la idolatría. Lo que sí es cierto, y yo le decía la semana pasada, es que los árabes se sabían descendientes de Abraham. La paz sea con él. Ellos sabían que eran descendientes de Abraham y de Ismael. Y ellos sabían que Abraham, su padre, su ascendiente, había construido el santuario de la Kaaba en el Haram, en la Meca. Sabían que ahí estaba el pozo de Zamzam, que todavía está ahí, donde Hajar, la paz sea con ella, Agar, había bebido con su hijo Ismael cuando era un bebé, y Abraham nos había dejado abandonados por orden de Dios en ese monte. Los árabes sabían esto. Y los árabes sabían que Allah, glorificado sea, era quien le había ordenado a Abraham y a su hijo construir este santuario. Y aunque Abraham, la paz sea con él, es un nombre bíblico, y que también los cristianos y los judíos creían en él,
los árabes de la Meca no hacían esta relación. Entonces el profeta Muhammad les decía, vuelvan a la religión de Abraham, vuelvan al monoteísmo. Y recuerden, les decía, que el profeta Muhammad, la paz sea con él, antes de tener la experiencia de la revelación, era un hombre noble, era un hombre de una tribu importante, Quraysh, era un hombre con posición moral, económica y política. Podría haber sido un líder, podría haber sido el líder de todas las tribus. En el momento que empieza a predicar, el problema no solamente era religioso, sino que el problema también era económico. Los jefes de los clanes estaban preocupados de votar a esos dioses, porque los creyentes en estos dioses iban y peregrinaban para adorar a este dios. Entonces, si ellos eliminaban los dioses, y esos 360 dioses eran eliminados y se cambiaban por solo uno, ¿qué iba a pasar con toda esa gente? Ya no iban a emigrar, ya no iban a peregrinar, ya no iban a visitar la Meca, ya no iban a visitar los negocios, ya no iban a ir a las fondas, ya no iban a comer en los restaurantes, ya no iban a comer, ya no iban a comerciar. Entonces era un problema económico. El profeta, la paz sea con él, con su prédica amenazaba no solo la religión de los ancestros, sino que ni la cultura y la tradición, que eran muy importantes para los árabes, sino que también amenazaba todo el andamiaje económico de la Meca. Y no solo de la Meca en el sentido de la gente que vivía ahí, sino que los peregrinos que venían de prácticamente todas las ciudades. Ya hablamos que después de esto, el profeta Muhammad, la paz sea con él, sufrió de todo. Burlas, persecuciones, bloqueos, perdió su prestigio, perdió su dinero, perdió su posición, hasta que en el año 10 de la revelación muere su tío, Abu Talib, que es el que le brindaba protección tribal. La protección tribal era importante para los árabes. Si alguien era miembro de un clan y alguien lo protegía, nadie lo podía tocar porque era una guerra obligada de este clan contra el que lo había matado o contra el clan del que lo había matado. Había gente que no tenía esta protección y por eso emigraron a Abisinia. En el año 10 muere Abu Talib y al morir Abu Talib, que era su tío, empieza a peligrar la protección tribal. Pero no solamente eso, sino que unos meses después muere su amada esposa Jadilla. Alá esté complacido con ella. Este es denominado para el profeta Muhammad como el año de la tristeza. Había muerto su amada esposa, que ustedes saben, lo vimos la semana pasada, lo impulsó, fue la primera persona que creyó en la revelación, lo apoyó, le ayudó, puso sus bienes, puso su amor, puso su apoyo para que el profeta pudiera hacer su trabajo, el trabajo de Allah. Y murió. El profeta de Dios, el que estaba con Dios, el que llevaba la revelación, estaba en una situación difícil. Antes de eso, las demás tribus lo habían bloqueado todo el clan, habían prohibido hacer relaciones con la gente de ese clan, económicas y de todo tipo, casarse con las mujeres de ese clan, habían sido obligados a vivir afuera de la Meca, no tenían para comer, salían a veces a buscar qué comer y comían hojas de las palmeras. Después había muerto. ¿Y cuál era la situación del profeta? ¿Cómo se comportaba ante todo esto? Porque él podía decir, como cualquier ser humano, yo dejé todo. Dejé mi posición, dejé mi prestigio, dejé mi credibilidad con la gente, dejé mi poder. Mi mujer perdió toda la plata, nuestra familia perdió la plata. Nuestro clan se vio alienado, despreciado. ¿Y para qué? Para estar en esta situación. Podría haber perdido la fe, la esperanza, empezar a renegar. Algunos de estas personas musulmanes empezaron a decirle, dile a Allah que nos ayude. ¿Acaso no somos la gente de Dios? ¿Y por qué estamos en esta situación? Lo maravilloso era que el Corán era revelado
de manera gradual y en los momentos exactos. Y a veces venían aleyas o versículos del Corán que apaciguaban los corazones de los creyentes, y los creyentes entendían este fuego. ¿Qué significaba? Este fuego de problemas y vicisitudes. ¿Qué era? Este fuego es similar al fuego del acero, que lo forja, que lo hace más fuerte. El fuego destruye el latón, pero forja el acero. Era necesario esta situación para que esos compañeros se prepararan para empezar la conquista del mundo. No era necesario. Y el Sagrado Corán, por ejemplo, fue revelado una ley, la aleya 214, o el versículo 214 de la Sura de la Vaca, o de la Sura al-Baqara, que dice: ¿acaso contáis con entrar en el paraíso sin que os suceda algo similar a lo que le sucedió a vuestros antepasados? Alá le está diciendo: ¿acaso quieren entrar al paraíso sin que les suceda algo similar a lo que sucedió a los que les precedieron? La desgracia y el daño los golpearon. ¿Acaso quieren entrar al paraíso fácil? ¿Acaso van a entrar al paraíso solo porque dicen que Jesús es el Señor? ¿Acaso es gratis? Acuérdense lo que pasó a los que les precedieron. Sufrieron desgracias, golpes, tristeza, se estremecieron, hasta el punto que el mensajero y quienes con él creían llegaron a decir: ¿cuándo vendrá el auxilio de Allah? ¿Cuándo vendrá el auxilio de nuestro Señor? Pero, ¿acaso el auxilio de Allah no está cercano? ¿Acaso no está cercano? Estas palabras incendiaban el corazón de los creyentes, a pesar de su desgracia. Venía la revelación de Allah directamente y les decía: ¿quieren ganar el paraíso? Les va a costar. Van a ser probados para que Allah distinga y evidencie quiénes son los exitosos y quiénes no son los exitosos. Sagrado Corán también, en la Sura 2, dice: es que cuentan los hombres con que se les va a decir creemos y no van a ser puestos a prueba. ¿Ustedes creen que van a decir creemos y no van a ser puestos a prueba? Es verdad que ya probamos a los que los precedieron para que Allah sepa quiénes son sinceros y quiénes son los falsos. ¿Quiénes son sinceros y quiénes son los falsos? Para que Allah evidencie, porque Él sabe todo, pero queda una prueba real: quiénes son sinceros y quiénes son los falsos. A pesar de esta situación, venían estas aleyas y estos creyentes agarraban fuerza. Hubo un momento que uno de los compañeros, llamado Habab, dijo: fui a ver al profeta mientras estaba descansando sobre su manto bajo la sombra de la Kaaba. Estábamos atravesando dificultades debido a que los idólatras nos perseguían y nos habían bloqueado. Entonces le dije: ¿por qué no suplicas a Allah que nos dé la victoria? ¿Por qué no suplicas a Allah que nos dé la victoria? Entonces se sentó, su rostro se puso rojo y dijo: hubo entre aquellos que os precedieron quienes eran torturados con peines de acero que les arrancaban su piel, huesos y nervios. Pero a pesar de esto, no abandonaron su religión. Allah hará prevalecer esta religión, dando seguridad a un viajante que atravesará Sana para ir a Hadramaut, no temiendo a nadie excepto a Allah. Pero sucede que ustedes son gente muy apresurada. Sucede que ustedes, Sana a Hadramaut, son dos ciudades cercanas al Yemen que tienen una distancia aproximada como de 600 kilómetros, que era una enorme distancia en aquellos tiempos. Se dice: el jinete, toda esta tierra va a ser de nosotros. En el momento que los musulmanes eran apenas unos cientos, que no tenían poder, cuando estaban bloqueados, cuando tenían dificultades, cuando pasaban por la pobreza, aún así el profeta les dijo: tengan paciencia, Allah va a hacer prevalecer a los que siguen su religión. Y nos va a dar todo esto. Miren la certeza. La certeza es importante
en los momentos de dificultad. En los momentos de amplitud, en los momentos de bonanza, es fácil hablar. Pero la certeza en los momentos de dificultad y en este grado de dificultad es maravillosa para el creyente. Es maravillosa para el creyente. El profeta constantemente les enseñaba a sus compañeros, a pesar de esto, a mantenerse firmes, a tener paciencia, a alejarse de la lujuria, a decir la verdad, a cumplir sus compromisos, a mantenerse tranquilos, a confiar en el Señor del universo, a saberse especiales porque eran creyentes, a saberse especiales porque Alá iba a sacarlos en algún momento de esa situación. La Meca no se doblegaba ante el profeta más que unos cuantos. Las tribus estaban siempre persiguiendo. Así que después de la muerte de su tío y de su esposa Hadilla, el profeta dijo, voy a ir a otra ciudad a hablar. Voy a ir a otra ciudad a ver si en esta ciudad aceptan el Islam. Y se fue a una ciudad al nororiente de la Meca, que se llama Taif, a hablar sobre la religión recta. Fue recibido por algunas familias y empezaron a maltratarlo. Cuando llegaban, la primera familia les dijo, Alá no pudo escoger a una mejor persona para ser su mensajero. Otro le dijo, yo no te voy a hablar porque si eres el mensajero de Alá, como burlándose, yo no soy digno para hablarte. Así que sal de aquí. Y empezaron a hablarle fuego. Hasta que él salió y siguió hablando a otras familias y empezaron a tirarle piedras. Los niños se burlaban de él. Su criado, Zayd, trató de protegerlo y le reventaron la cabeza con una piedra. Empezaron a golpearlo hasta que lo sacaron, a humillarlo, a gritarle, a decirle fuera de aquí, no te queremos, no queremos tu religión. ¿Por qué? Solamente por invitar a la gente a que tiene que creer en un solo Dios. Lo mismo que hicieron los profetas anteriores, lo mismo que dijo Jesús, soy Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Lo que dijo Moisés, soy Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. La Shema. El profeta decía, la ilaha illallah, la ilaha illallah. No solamente hay un Dios. Y es por estas palabras. Lo maltrataban, te tiraban piedras. Hasta que logró salir y se detuvo en un huerto. Humillado, apedreado, reventado de sus piernas, de sus brazos, solo, desconsolado. Y vino y hizo una invocación que hacen los musulmanes cuando están en estos problemas, que debemos hacer los musulmanes cuando estamos en estos problemas. Y se dirigió nada más a Dios, a Allah, y le dijo, oh Allah, ante ti me quejo de mi debilidad, ante ti me quejo de mi debilidad, de mi desamparo e insignificancia ante la gente. Tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Tú eres el Señor de los destituidos y los débiles. Oh mi Señor, ¿en manos de quién me abandonas? ¿En las manos de un forastero que se burla de mí? ¿O en las manos de los enemigos que tienen el control sobre mis asuntos? Si tu ira no recae en mí, entonces nada me preocupa. Tu perdón es amplio y suficiente para mí. Me refugio en la luz de tu rostro, que ilumina la oscuridad, que regula los asuntos de la vida y de la otra. Espero nunca caer en tu ira, y no hay poder ni fuerza sino en ti. La jaula o la quwwata illa billah. No hay poder ni fuerza sino en ti. Algunos residentes de Taif, que eran familiares, parientes, árabes, se compadecieron. Así que mandaron a un criado cristiano para que le llevara un racimo de uvas. Entonces estaba tirado en un huerto y el profeta recibió las uvas y dijo Bismillah antes de comerlas, que significa en el nombre de Allah. El sirviente cristiano estaba admirado y le dijo, yo estas palabras la gente de acá no las utiliza, nunca. Vienen, hablan con otros dioses, adoran a otros dioses. Y el profeta le preguntó, ¿de dónde eres tú? ¿Y qué religión sigues? El criado le dijo, soy de Nínive.
Y el profeta Muhammad le contestó, es la ciudad de Jonás, del piadoso Jonás. El hombre le dijo, ¿y tú cómo sabes este nombre? Miren esto. El hombre le dijo, es raro esas palabras. Miren cómo era un cristiano en la península arábiga. Era alguien raro. Raro, más o menos como un musulmán aquí en El Salvador. Y parecía raro que un árabe hablara de Jonás, que era un profeta que los cristianos conocían a través de la Biblia. Y entonces le dijo el hombre, ¿tú conoces a Jonás? Y el profeta le contestó, claro, él es mi hermano, es un profeta igual que yo. El criado besó sus manos y besó sus pies, en honor a él. Y empezaron a decirle al dueño, mira, este te ha deshonrado. Fue a hablar con ese hombre que humillamos, que apedreamos, te ha deshonrado, lo besó. El criado regresó y le dijo, por Dios, no hay falta de nada en este hombre. Este es el hombre más sublime que yo he conocido. Y el cristiano no veía al profeta como una amenaza, sino que veía a alguien que era un rayo de luz que venía de la misma fuente. Los mismos profetas, los mismos hombres, las mismas cosas que la Biblia dice. Alá es solamente uno. Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Allahu Ahad. Dios es uno, nada más. Y no tiene parangón. La tradición cuenta que cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, salió de Taif, vino Gabriel y le dijo, si ahorita tú lo quieres, el ángel de las montañas va a bajar y va a hacer que los aplaste a todos los de esta ciudad. Solamente tienes que pedirlo y van a ser aplastados, como fueron destruidas las otras ciudades. Y el profeta dijo, no. Espero que de esta gente, en el futuro, surjan musulmanes. Surjan musulmanes. El profeta Muhammad regresa a la Meca. El problema es que recuerden que él ya no tenía producción tribal, protección tribal. ¿A dónde? ¿Quién me va a proteger? Alá protege. Pero ¿dónde está la protección tribal? A pesar de que uno está con Alá, uno tiene que utilizar los medios. Así que el profeta Muhammad, la paz sea con él, regresa a Meca, se resguarda en la cueva de Hirá y manda a Zayd, a su criado, para que le pregunte a algunos hombres si van a darle la protección tribal, que era importante, era como la visa de hoy. Y muchos de los clanes dijeron, no, hasta que un hombre dijo, sí, yo te la doy, la protección. Y le dio la protección y él pudo entrar. Con esta protección bastaba para que él pudiera entrar a la Meca otra vez. Abu Yahel, que era el enemigo acérrimo del Islam, fue donde este hombre, parece que se llamaba, no me acuerdo el nombre, Muntin, un nombre así raro, Muntin, y le preguntó, ¿tú solo estás protegiendo al mensajero o has aceptado el Islam? Él dijo, no, solo protección por respeto, nada más. Y se quedó el profeta todavía en la Meca. ¿Qué empezó a hacer en ese momento? Habían pocos musulmanes, estaban perseguidos, mucha gente tenía miedo. Hay gente que había emigrado a Abisinia, era apenas un grupúsculo. Entonces en las peregrinaciones empezó a atender a las caravanas y se reunía con ellos. Y venía y les empezaba a hablar del Islam. La gente utilizaba, y esto es bien importante, siempre el nombre de Allah. Porque todos los árabes creían en Allah. ¿Cuál era el problema? Creían que Allah era el Dios superior, pero habían dioses en la tierra, que también tenían poder y que eran intermediarios entre el Dios del cielo, que era Allah, y el ser humano. Muchos ídolos. Entonces, cuando el profeta Muhammad hablaba, les decía, Allah es el único. Y eso es lo mismo que pasa con las otras religiones. La Biblia habla de un solo Dios. Pero lo que sucede es que la gente empieza a ser dioses a los ángeles, dioses a los profetas, dioses a los mensajeros. Empezaron a divinizar a Jesús, cuando Jesús era un mensajero. Empezaron a ponerle copartícipes a Dios. Dios es un ser
con el Espíritu Santo y el Hijo en una sola divinidad. La Virgen María también es intercesora y después los santos también son intercesores. Y es lo mismo que pasaba en la Meca. Un solo Dios con muchos intercesores. Pero Allah no comparte el dominio con nadie, ni la divinidad con nadie. Y no hay intercesores. Si nosotros queremos algo, tenemos que pedirlo directamente a Dios. La oración es para hablar directamente con Allah. No necesitamos que venga un intermediario. La intermediación va a ser el día del juicio final, aunque Allah le permita. Allá los profetas tal vez hablan por sus comunidades. El profeta Muhammad va a hablar por los musulmanes. Inshallah, pero él no puede escucharnos cuando rezamos. Ni tampoco Jesús puede escucharnos cuando rezamos. Ni tampoco la Virgen María. El único que tiene el poder de escuchar a millones de personas al mismo tiempo es Allah. Por eso es que Mateo 7:21, cuando Jesús, el día del juicio final, le dicen, pero Señor, en tu nombre sacábamos demonios, en tu nombre hacíamos milagros. Él les dice, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. No los conozco porque, ¿cómo los va a conocer? Pero Allah conoce todo. Conoce lo que estoy diciendo y conoce lo que voy a decir y conoce lo que dije y conoce hasta el último pelo de mi cabeza. Conoce todo. Entonces el profeta Muhammad, la paz sea con él, se reunía con las delegaciones de las tribus y los invitaba. Vuelvan a la religión de Abraham, que era monoteísta. No asocien nada con Dios. Está mal adorar lo que ustedes mismos crean con sus manos. Está mal adorar a la luna, al sol. Esos son creaciones de Dios, son siervos de Dios, todo es siervo de Dios. Estas eran las pláticas de él y estas palabras, para el que tenía un buen corazón, una corazón inclinada a la verdad, le tocaban el corazón a algunas personas. Así que algunos empezaron de estas delegaciones a abrazar el Islam. 6 personas de Yatrib abrazaron el Islam, de lo que se convierte después en Medina, en el 11º año después de la revelación. 6 personas que se unían unos cuantos cientos que habían en la Meca, especialmente pobres, esclavos. Imagínense un grupito chiquito de personas, después de 11 años de predicar, después de 11 años de sufrir de todo, torturas, de sufrir burlas, de sufrir animadversión, de sufrir pérdidas, unas cuantas personas. 11 años. El 12º año, después de la revelación, 12 personas de Yatrib le juraron lealtad al profeta, cerca de Mina, que se conoce como el primer juramento de Aqaba. 12 personas. ¿Qué es eso? Y eran 12 años ya de trabajo. 12 años de sufrimiento. 12 años de dificultad. 12 años de perder todo. Cualquiera en 12 años hubiera dicho, yo ya 12 años ya, que no puedo. Ya no puedo. O sea, yo intenté lo que se pudo, pero a esta gente no le entra, pues. ¿Qué voy a hacer? Me voy a dedicar a los negocios, voy a seguir con las caravanas. No puedo, Allah, no puedo, ya es demasiado para mí. Sin embargo, no se rendía. El 13º año, 13 años después, 70 personas habían abrazado el Islam y juraron el segundo juramento de Aqaba, lealtad hacia el profeta. 70 personas llegaron, después de 6, después de 12, 70 personas. Había una persona importante que tampoco los musulmanes conversos casi no conocen, pero es que es fundamental en el crecimiento del Islam, que se llamaba Musab. Ese fue como el embajador que el profeta mandó a Yatrib para invitar a la gente al Islam. En ese momento pasa una cosa, ya se me va a ir el tiempo, pero voy a finalizar con esto, que es fundamental para los musulmanes. Se trata del viaje nocturno. El viaje nocturno es importante por varias razones. La primera cuestión, que marca un milagro importante para los musulmanes creyentes. El profeta viaja desde la ciudad sagrada, en la Meca, hacia la ciudad sagrada de Jerusalén. Y después asciende al cielo. Hay debate sobre esto. ¿Cómo viajó el profeta? ¿Físicamente? ¿O viajó con el alma? Es una discusión para otra charla. El punto es que él va a Jerusalén y ve Jerusalén.
y sube a los cielos. Y en esos cielos ve a los profetas. Se encuentra con Jesús, la pasea con él. Con Juan el Bautista, la pasea con él. Con Jonás, la pasea con él. Con Moisés, con José. Y al final, en el último cielo, en el séptimo, se encuentra con Ibrahim. Abraham, la pasea con él. Y después llega al loto donde demarca el límite y habla con Dios. Directamente. Directamente. Dios habla con el profeta. Le ordena las 5 oraciones. Hasta ese momento no había unas oraciones determinadas al día. Primero le ordena, dice la tradición, 50 oraciones. 50. Para que oráramos 50 veces al día. El profeta baja y Moisés le dice, ve donde tu Señor que no te lo van a aguantar. Decirle que te baje. La gente no va a querer rezar 50 veces al día. Aunque es un beneficio para el ser humano, pero no va a querer 50. Entonces el profeta vuelve a subir y le pide al Señor, bájame las oraciones, porque entonces Allah baja 10 oraciones. Esto cuenta la tradición. Y él vuelve a bajar y Moisés le dice, no hombre, decirle que te baje. La gente no va a querer, a mí me pasó con los hijos de Israel. Entonces el profeta vuelve a subir y le dice, Allah, por tu misericordia, y Allah le dice 5 oraciones. Y Moisés le dice, no, 5, decirle que te baja, y el profeta dice, ya tengo vergüenza. Y pues son las 5 oraciones que nosotros hacemos. El profeta regresa y empieza a contarle a la gente que tuvo este viaje, y los incrédulos empiezan a burlarse. ¿Cómo vas a viajar? Aquí estás, papá. Hay miles de kilómetros hacia Jerusalén. Pero increíblemente el profeta la pasea con él, empieza a describir cómo era Jerusalén, el lugar donde estaba el lugar santo, que después se convierte en una mezquita, pero en ese momento no había una mezquita. Y la gente que había ido a Jerusalén en las caravanas queda admirada con la forma en que describe todo, y sabían que el profeta no lo conocía. También el profeta en este sueño, o en este viaje nocturno, tiene una visión. Ve al río Nilo y al río Éufrates. Como para decir, esta tierra del río Nilo al río Éufrates es para tu gente. Desde Egipto hasta Irak. Desde el norte de África hasta la parte oriental de Asia. No existía en ese momento, pero quiero decir para que entendamos. Desde Egipto a Irak. Y eso me recordó a mí la promesa que Dios le hace a Abraham. Que si no fuera por el profeta Muhammad, no podríamos decir que está cumplida. Que se encuentra en el Génesis 15, capítulo 15, versículo 18. Que Dios le dice a Abraham, en aquel día, dice, Jehová, o Yahvé, o Dios, o Adonai, o el Señor, o Elohim, hizo un pacto con Abraham, diciéndole, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los cristianos dicen que esta promesa solamente es para los judíos. Y los judíos, por supuesto, nadie habla mal de su casa, dice también que esta promesa es solamente para ellos. Pero resulta que esta promesa se supone que fue hace más de 4,000 años. Si es cierto lo que los judíos y cristianos dicen, Dios no ha cumplido su promesa todavía. Y se bajó a Abraham y le mintió. Porque los judíos apenas viven en 20,000 kilómetros cuadrados en esa zona, en lo que se conoce el Estado de Israel. Pero si la promesa era para toda la descendencia de Abraham, como decimos los musulmanes, Allah cumplió su promesa hace siglos. Porque ahí exactamente viven todos los descendientes de Abraham. Más de 500 millones, desde Egipto hasta Irak. El profeta Muhammad lo vio cuando los árabes apenas vivían en una franja de la península arábiga. Muchos años después, eso se hizo cierto. Y los musulmanes llegaron a toda esa zona y más, hasta El Salvador, porque aquí estamos nosotros en El Salvador, que pasamos al Gran Charco. Pero lo que quiero decir es que esto marca el comienzo del éxito. Todavía venían muchas vicisitudes, pero el comienzo del éxito, después de 13 años. 13 años. Después de este viaje nocturno y después de estos 70 hombres que juraron lealtad en el segundo juramento del Aqaba, llega el momento que la gente tenía que emigrar a Medina. Y el profeta da permiso para que los musulmanes emigraran a Medina.
a Yatrib, pueden irse, para que el naciente Estado musulmán empezara a crecer. Pero los incrédulos de la Meca tenían algo bajo la manga. No, papá, si te vas a emigrar, aquí vas a dejar todos tus bienes. Aquí no es que yo me voy para Medina, ya, que aquí vas a dar tu casa, tus bienes, tu riqueza. Si te quieres ir de aquí, te vas acabado, como viniste a la ciudad. Mucha gente dejó completamente sus bienes. Mucha gente, un señor llamado Suhaib, ya me van a decir si así se pronuncia, siempre me trabo con eso. Le dijeron, tú viniste aquí a la Meca pobre. Era muy rico, pues viniste pobre. Y entonces él ofreció dejar toda la riqueza, pero que le dejaran ir. Dejó todo lo que había ganado. No dijo, voy a ser musulmán aquí, allá, que se vayan ellos y voy a ser musulmán aquí. Pero mi riqueza no la dejo. Y la voy a usar para el Islam y no sé qué, no. Dijo, agárrenla toda. La tradición cuenta que el profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo, Suhaib ha ganado, Suhaib ha ganado. Ha ganado. No ha perdido, ha ganado. Y mucha gente empezó su emigración 500 kilómetros hacia Medina aproximadamente, a dejar su vida, su casa, su tierra, toda por la complacencia de Allah. El profeta Muhammad se queda al final. Inshallah, que ya se me fue el tiempo, el otro miércoles vamos a hablar de la emigración del profeta, la paz sea con él. Muchas gracias. الله